de metamorfosis. Metamorfosis. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y no se olviden que ahí dice que nosotros estamos contemplando la gloria del Señor, pero estamos mirándonos en un espejo. Estamos mirando en un espejo. Entonces, bueno, no le tengo que explicar lo que significa eso. Cuando yo me miro en un espejo, me estoy mirando a mí mismo, pero estoy mirando también la gloria del Señor en mí, en nosotros. Y hoy vamos a entenderlo un poquito mejor esto, porque estos son lo que la Biblia llama los misterios, pero los misterios de Dios no son misterios escondidos. Fueron misterios para un tiempo, pero ahora son revelados. Y nosotros tenemos el privilegio y la honra de entender estos misterios. Así que Espíritu Santo, gracias por este momento que tenemos. Hoy es un día especial porque hablaremos de cosas simples, pero de cosas que nuestra mente no entiende, pero nuestro corazón y nuestro espíritu lo va a entender por el Espíritu. Por el Espíritu. Espíritu Santo, te entregamos estos próximos minutos en tus manos para que nos abras el entendimiento y para que nos cambies y transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer entonces... Vamos a hacer, bueno, todavía hay personas que se están metiendo, así que, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Vamos a ver, sí, vamos a comenzar un viaje, vamos a irnos un viaje al tiempo pasado. Pero vamos a tener que ir a un lugar antes del tiempo. A un lugar antes del tiempo. Y de hecho vamos a tener que ir a un lugar que nunca existió. Porque cuando nosotros entendemos lo que es un lugar es una dimensión, es decir, un lugar tiene una medida, tiene anchura, altura, es un lugar. Pero hoy nosotros vamos a tratar de ir a un lugar que nunca fue un lugar. Es un lugar que no es de esta creación, donde no hay dimensiones, no hay tiempo y no hay espacio. ¿Y dónde está este lugar? Porque es un lugar que no es un lugar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos palabras para explicar cómo vamos a ir a un lugar que no es un lugar. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de los tiempos, antes de la creación, existía Dios. No era un lugar, era Dios. Dios antes de la creación. Y cuando vemos a Dios en este lugar, que no es un lugar, porque no hay espacio, no hay medida, no hay tiempo, no hay volumen. Cuando miramos a Dios en ese lugar, vemos a Cristo en el centro. Y veremos a Cristo antes de la creación. Porque ustedes saben bien que Cristo fue antes de la creación. Es decir, Él es el creador.
¿Y cómo era Cristo antes de la creación? Si ustedes se piensan que antes de la creación Dios estaba no sé, en suspenso, no. Había mucha actividad. Hubo mucha actividad antes de la creación. Y para entender esto tenemos que dejar todo para atrás. Es decir, porque todos nuestros conceptos, todos estos conceptos no son inadecuados. Yo me acuerdo que, por ejemplo, usé la ilustración de alguien del siglo XXI que se mete en la máquina del tiempo y que vuelve al 1642. Perdón, al 1400, sí. Y se encuentra con Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón les pregunta ahí, ¿qué tal? ¿De dónde vienen? Y nosotros venimos del siglo XXI. Y entonces Colón les pregunta ahí, ¿cómo es el siglo XXI? ¿Y ustedes qué le van a decir? Y bueno, en el siglo XXI miramos televisión. Y pobrecito Colón va a decir, ¿y qué es una televisión? ¿Y cómo le vamos a explicar a alguien de el siglo XV cómo es una televisión? Es una caja y vemos imágenes que entran por el aire, son captadas por una antena o ahora por vía satélite. Entonces, ¿qué pasa con una persona del siglo XV hablando con una persona del siglo XXI? No hay palabras para explicar lo que nosotros vivimos hoy a alguien del siglo VIII, del siglo IX, del siglo XV, del siglo XVI. No se puede explicar. No hay palabras, no hay términos. Entonces, en todo lo que nosotros vamos a considerar esta noche, es muy difícil porque no es que no lo entendemos, es que no hay palabras para explicarlo. No hay expresiones. ¿Por qué? Porque en este ámbito donde no existía nada, es decir, nada tampoco existía, porque la nada es nada, pero nada, no había nada, solamente estaba Dios. No había ángeles todavía, antes de la creación, no había ángeles, no había cielo, no había cielos. Es decir, cuando la Biblia habla del cielo, habla de donde Dios habita. Cuando la Biblia habla de los cielos, habla del espacio. Entonces, estamos hablando de un lugar que no es un lugar, pero que es un lugar donde no hay nada. Y tampoco nada existe. Solamente existe Dios. No hay ángeles, no hay cielo, no hay cielos. No hay vacío. Ustedes se acuerdan que Génesis 1 habla de que la tierra estaba como desordenada ahí y vacía. Bueno, todavía no hay vacío. Solamente Dios. Solamente Dios en la eternidad. No habían dos cosas, Dios y nada. Solamente Dios. Dios era todo. En Dios todo era real. No había sombras, no había tipos, no había réplicas, no había copias de nada, no había imágenes de lo real, era todo real, porque en Dios todo es real. Si nosotros, por ejemplo, vivimos en una creación de sombras, símbolos, tipos, imágenes. Por ejemplo, la luz. Nosotros vemos luz, pero la luz es Dios. Si la luz que nosotros vemos
estaba en Él, antes de la creación. Cuando Él dijo, sea la luz, ¿de dónde a ustedes les parece que salió la luz? Salió de Él. Entonces la luz estaba en Él. La luz era una realidad en Cristo. Es decir, todo era una realidad de Cristo. Le voy a decir más. Déjame pensar. El oro. El oro que nosotros vemos en la tierra es una copia. Es una reflexión del verdadero oro que estaba en Cristo. Todo lo material, ¿dónde estaba? En Él. Entonces, antes de la creación, todo estaba en Él y todo era real. No había copia de nada. En Él habitaba todo lo real. En Cristo Jesús. En Cristo. Antes de la creación, por ejemplo, a ver, déjeme usar las palabras de la Biblia. Antes de la creación, el sol, las estrellas eran Él. Porque ¿de dónde salieron las estrellas? De Él. Todo fue creado para Él, por Él y a través de Él. Y escúchenme bien ahora. Cuando explota la creación, ¿sí? Toda la creación se llena de cuadritos e imágenes de Él. En toda la creación está impresa la imagen de Jesús. A ver, miren. Génesis 1:1. Y Dios dijo, sea la luz. Ok, la palabra sea la luz no es una palabra de creación. Escuchen, miren lo que le voy a decir. Sea la luz no es una creación. Sea la luz es un mandato de permiso. Sea la luz no es que Dios dijo, ahora voy a crear a la luz. No. Dios dijo que sea la luz, que salga la luz, que se manifieste la luz. Entonces fíjese lo que significa esto. La luz, la palabra luz, ¿sí? ¿Sabe qué es la palabra luz? La palabra luz es la palabra phos. Phos, P-H-O-S, phos. De donde nosotros sacamos la palabra fósforo. O fosforescente. Fos. Escúcheme bien ahora. De esta palabra fos, nosotros sacamos la palabra foto. Foto. Ok, por ejemplo, ¿se acuerdan de las cámaras de antes? ¿Qué es cómo era una foto? La foto es luz, que toca una imagen y se imprime. La foto tiene que ver con luz. Ahora mire lo que sucede en la creación. En la creación, cuando Cristo dice sea la luz sale de Él. ¿Sabe lo que salió? Salió una foto de Él. Por primera vez en la creación, toda la creación ve como Dios es. Ok, escúchenme bien ahora. La luz es una revelación y una foto de Él. Ahora fíjese, ahora le voy a hablar a todos los cristianos acá. Antes de la creación no había ley. Antes de la creación no había legalismo. Antes de la creación no había reglas. No había estatutos. No había ningún límite y no había ninguna atadura. Ok, ahora miren lo que le voy a decir.
Ahora le tiro la primera. Antes de la creación no había oración. Antes de la creación había comunión. O sea, antes de la creación no había cultos. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás leí un libro de un hermano muy querido que hablaba acerca del primer cristiano. ¿No? ¿Quién fue el primer cristiano? ¿Y cómo vivía el primer cristiano? Y entonces empezó, el primer cristiano, ¿cómo era? ¿Iba a la iglesia? No. ¿Daba sus diezmos? No. No sé, ¿oraba? No. ¿Cantaba? No. Porque él llega a la conclusión que el primer cristiano fue Cristo. Y Cristo no oraba antes de la creación. Cristo no tenía que orar, porque Cristo tenía continua comunión con su Padre y con el Espíritu. La oración, ¿sabe cuándo comenzó la oración? Después de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre no había oración, había comunión. Eso a mí me dice mucho ahora y no me puedo detener en eso, porque este es el modelo. Ahora usted entiende, por ejemplo, como Pablo dice, orad sin cesar. Él no está hablando ahora, orar, Señor te doy gracias. Él no está hablando de orar sin cesar. Es imposible orar sin cesar. Hay que trabajar, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que dormir. No se puede estar orando sin cesar. Ahora usted entiende quién establece el modelo. El modelo lo establece Dios desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque antes de la creación lo que había era perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reinaba la comunión. Había total libertad. Toda la realidad estaba en esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre era la gloria del Hijo. El Hijo era la gloria del Padre. El Padre adoraba al Hijo. Mire lo que le estoy diciendo. El Hijo adoraba al Padre. Y el Espíritu Santo era el comunicador, el que comunicaba esta comunión. Porque ellos hacían todo en el Espíritu. Tenían perfecta comunión en el Espíritu. Escúchenme bien ahora. En esa perfecta comunión, ¿sí? Hicieron una decisión. Decidieron que otros ojos, aparte de los ojos del Padre y del Espíritu, iban a ver la gloria del Hijo. Ojos que todavía no existían, todavía no habían sido creados. Esa fue una decisión que hizo Dios. Ellos tenían perfecta comunión. El Padre, sus ojos eran totalmente para su Hijo. El Hijo, los ojos del Hijo eran totalmente para el Padre. El Espíritu Santo era el que estaba ahí haciendo todo esto. Y el Espíritu Santo también, los ojos del Espíritu eran para el Hijo, eran para el Padre. Y los ojos del Padre eran para el Espíritu. Dios en perfecta comunión. Y ya toman una decisión ahora. Aunque no necesitaban, pero toman una decisión que iban a crear ojos que iban a contemplar lo que ellos estaban contemplando. Y toman un riesgo. Mire esto.
Pero ahora le voy a explicar algo de los riesgos de Dios. Porque los riesgos de Dios, cuando Dios toma un riesgo, hace un plan, pero el plan está garantizado. Y escúcheme bien ahora, mira el plan. El plan fue que porciones, o mejor dicho, pedacitos o porciones del Hijo serían distribuidas para un maravilloso propósito. Que pedacitos del Hijo se iban a distribuir. Estas porciones del Hijo fueron predestinadas, predeterminadas para un glorioso propósito. Escúchenme bien ahora. Estas porciones estaban en Cristo. Porque esto sale de Él. Estas porciones estaban en Cristo y nada puede separar al Hijo del Hijo. Es decir, todo lo que estaba en Cristo, estaba en Cristo. Es decir, no era algo fuera de Cristo. Ahora ustedes entienden que nosotros somos porciones de Él, pero no somos porciones separadas de Él. Porque Cristo no se puede partir en pedacitos. Él solamente distribuye de Él. Él da de Él. Entonces todas estas porciones están en Él. Salieron de Él y siempre estarán en Él desde antes de la fundación de los tiempos. Ustedes se piensan que ustedes tienen 50 años, 47, 27 años de edad. No, ustedes son mucho más viejos. Estaba pensando, un momentito, si yo estaba en Él antes de la fundación del mundo, yo soy bien viejo. Yo soy tan viejo que no había tiempo, así que no. Dios no se separa, no se divide. Todo lo que es del Padre, todo lo que está en el Padre, en el Hijo y el Espíritu, todo eso está en Dios. Escúchenme bien ahora. Una porción de Dios contiene a todo Dios. A ver si se lo puedo explicar. El ADN de tu hijo, ¿sí?, contiene todo tu ADN en él. Todo. No tiene un pedacito tuyo. Tiene todo el género tuyo. Entonces un pedacito de Dios no se divide. Un pedacito de Dios contiene todo Dios. Nosotros somos los pedacitos de Dios. Pero en nuestro pedacito contenemos a Dios. Mire lo que dice Jesús. Jesús dice en Juan 3, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Mire lo que dice ahora. Pues Dios no da el Espíritu por medida. No, ¿me entendieron ustedes? Que Dios no se da a sí mismo por pedacito. En los pedacitos, nosotros somos porciones de Dios, pero tenemos Ahora ¿entienden cómo Pablo dice que nosotros tenemos la plenitud de Dios? Esto cae, tarde o temprano, ¿viste? Uno escucha esto y lo recibe, pero que es como que ya va a caer, ya te cae la ficha. El Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su mano, Jesús dijo. Y estas porciones que se decidieron en Dios y estaban en Cristo, esperarían el momento de la creación. Nadie sabía de esto, porque no había nadie, solamente estaba Dios. Este era el misterio de Dios, el misterio que estaba escondido en Él. ¿Y qué más estaba sucediendo? Hasta ahora solamente hemos visto que
que Dios hizo una elección. Eligió tener porciones de Cristo, de su Hijo. ¿Qué más hizo? Después de que estos destinados, porque somos los destinados, los predestinados, la Biblia nos llama a eso. ¿Sabe lo que hizo Dios? ¿Sabe lo que creó? Un libro. Un libro. Y los nombres de estos marcados, las porciones, ahora están señaladas y los nombres se escriben en el libro de la vida. ¿Sabe por qué se llama el libro de la vida? Porque estos marcados, estos destinados, estas porciones del Hijo, recibirían la vida de Dios, que es la vida eterna. Espérese. Sí, esta es la vida de Dios. A ver de cómo se lo explico esto. La vida eterna es una forma de vida. Por ejemplo, ¿qué es una forma de vida? Los pajaritos, ¿qué vida tienen? Y vida de pajarito. Vida de aves. ¿Sí? Bueno. Y los pescados, y los peces, ¿qué vida tienen? Y vida de peces. ¿Y los seres humanos qué vida tenemos? Y vida humana. Nosotros tenemos una forma de vida, ¿sí? Y los tiburones tienen otra forma de vida. Y las águilas tienen otra forma de vida. Tenemos diferentes formas de vida. Bueno, Dios tiene una forma de vida. La forma de vida de Dios se llama vida eterna, sin principio, sin fin. Y la forma de la vida de Dios, que es eterna, es la forma de vida más alta, la superior, la más suprema. Y estos nombres entonces, de los predestinados, de los elegidos, de las porciones, de los marcados, fueron escritos en el libro de la vida divina, de la vida eterna. Allí fueron escritos los nombres de estas porciones de Cristo. De aquellos que tendrían la vida de Cristo en ellos. Y dicho sea de paso, fue decidido también que todas estas porciones se unirían. Mejor dicho, se volverían a unir otra vez, porque cuando Dios decidió que las porciones iban a ser distribuidas, ¿dónde estábamos? En Cristo, así que estábamos unidos. Sí, quiera o no lo quieras, estábamos unidos en Cristo. Y Dios decide, antes de la creación, que nosotros íbamos a volver a unirnos. Porque éramos uno en Cristo. Ahora ustedes entienden todo el lenguaje de Pablo, uno en Cristo. La unidad del Espíritu. Si Pablo estaba hablando no de la iglesia, de las congregaciones, estaba hablando del plan eterno. Del plan que se preparó desde antes de la fundación del mundo, que seamos uno en Cristo Jesús, porque somos porciones de Él. Ahora fíjese lo que sucede. Agárrese de esta. Después de que el libro fue terminado, ¿sabe lo que hizo Jesús? El Cristo lo cerró y lo selló. ¿Ustedes se acuerdan de Apocalipsis? Que el rollo estaba ¿cómo? Estaba sellado. Todo lo de Dios se cerró y está sellado.
Y cuando nosotros sellamos algo, que cerramos todos los negocios y ponemos todo, sí, bueno, está bien, pero se pueden cambiar las cosas. Pero cuando Dios cierra algo y sella algo, no se puede cambiar más. Y lo selló porque nunca habrían cambios en ese libro. Una vez que Él cerró el libro de la vida, nada ni nadie podría cambiar los propósitos que Dios se había determinado. ¿Ustedes entienden esto? No hay ningún poder en el universo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que pueda cambiar lo que ya está escrito en el libro de la vida. Esto sucedió antes de la creación. Dios eligió y escribe el libro de la vida. Ahora escúchenme bien. ¿Alguna vez ustedes vieron a un corderito? No un cordero, a un corderito. ¿Alguna vez ustedes han visto un corderito? Si ustedes van a ver un corderito, lo primero que van a querer hacer es abrazarlo, jugar con él. Es la cosa más linda que ustedes van a ver. Un corderito, como un corderito así, chiquito, de unos pocos meses. Ese corderito que ustedes ven, ese corderito, no un cordero, un corderito. Ese corderito es una reflexión y una imagen de Jesús. Porque cuando la Biblia habla del Cordero de Dios, no habla del Cordero, en la palabra Cordero, habla Cordero pero en diminutivo, el Corderito de Dios que fue inmolado. ¿Ves? Una vez que la creación fue completa, escúcheme bien, una vez que la creación terminó, Dios permitiría que las cosas tomen su curso. Pero Dios sabía que algunas de las cosas, si tomaban su curso, no se iban a ajustar a los planes de Él. Ese es el gran riesgo. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dio un libre albedrío, es decir, le dio autoridad para decidir su propio destino, ¿sí? Uno va a decir, pero ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué nos dio una voluntad para que decidamos y cometamos errores? ¿Pero qué plan fue ese? Pero no se olviden que Dios tomó este riesgo, pero tiene un plan que está seguro. ¿Y sabe lo que hace? ¿Sabe lo que Dios hace? Dios hizo algo para garantizar que todo obre según su plan, a pesar que la humanidad era libre para elegir su propio destino. Escúchame bien ahora. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación, el Padre sacrificó a su propio Hijo. Cristo murió antes de la creación. Cristo murió antes de que hubiera espacio, antes de que hubiera tiempo, antes de cualquier cosa fuera creada. Escúchenme bien, antes de que fueron creados los ángeles, antes de que fuera creado, y los ángeles incluye a Lucifer y a Satanás. Es decir, antes de todo lo que se hizo, Cristo ya había muerto. Ah, y dicho sea de paso, Cristo ya también había resucitado. Pero, momentito. Pero en el momento que Cristo muere, antes de la creación, todas las porciones de Él murieron con Él. Si Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo y nosotros estábamos en Cristo, escuche, se lo digo más fácil. Si Jesucristo murió
antes de la fundación del mundo, antes de la creación, y nosotros estábamos en Él, espérese, y toda la creación estaba en Él, porque todavía no le había salido de la boca, eso significa que todo murió con Él. Eso también significa que todo resucitó con Él. Si aquellos que estaban marcados eran de Él y estaban en Él, y cuando Él murió, murieron en Él y con Él, y cuando Él resucitó, resucitaron con Él y resucitaron en Él. Todo esto sucedió antes de la creación. Las porciones de Él murieron una vez con Él y en Él, para nunca más morir. La muerte no lo pudo tocar, y tampoco a nosotros no nos puede tocar la muerte. Ahora, yo le voy a cambiar la palabra muerte por la palabra bíblica, ¿está bien? La palabra bíblica es separación. La palabra muerte significa separación. Cuando la Biblia habla de muerte, significa que estamos separados. Por ejemplo, cuando una persona muere, su alma y su espíritu son separados de su cuerpo. Eso significa muerte. Cuando el hombre murió para Dios, cuando Adán murió para Dios, ¿qué pasó? Es que su espíritu se separó de Dios. Y ahora él no puede tener más comunión con Dios por el pecado. Eso es la muerte. Por eso Adán nunca cayó. Adán murió. Porque Dios dijo, ¿qué dijo? El que comiere del fruto de este árbol, ¿qué? Moriría. Se separaría de Dios. La separación cuando Jesús fue sacrificado, no, la separación no lo tocó. Estábamos en Él antes de la creación. Mire algunas de las cosas que Jesús dice, lógicamente, y por eso lo querían matar. No lo podían soportar. ¿Por qué? Y porque Jesús dijo cosas como, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gramaticalmente eso no tiene sentido. Ahora nosotros sí lo entendemos porque yo soy es el nombre de Dios. Yahweh. Y ahí cuando él dijo eso, claro, lo querían matar, porque entonces, ¿qué decían los religiosos? Él se está haciendo igual a Dios. Yo soy. Jesucristo dijo algunas cositas, por ejemplo, que son difíciles de entender, pero dijo, en Juan 17, él dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir, ¿de qué está hablando Jesús acá? Está hablando de almas que él ya tenía, los que estaban escritos en el libro de la vida. Y Jesús dice entonces, Padre, gracias porque todos los hombres, la gente, los porcioncitas, los nombres que del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nosotros estábamos en Él antes de Abraham, antes de la creación. Él nos eligió. Y entienden que el sacrificio del Cordero pasó antes de la fundación del mundo, la creación del hombre, antes el pecado, la cruz, la muerte de Cristo, la resurrección, la redención. Y escúchenme bien, la destrucción de la creación también. ¿Sabe por qué? Porque un día, ¿qué va a hacer Él? Nueva tierra y cielos nuevos. Tierra nueva y cielos nuevos. ¿Y cómo es esto? Es que antes de crear la creación, Él la destruyó. Porque Él
ya tenía preparada la nuevos cielos y nueva tierra. Todo fue hecho en esa eternidad. Y ahora mire lo que le voy a decir. Dios, en la eternidad del pasado, Dios resolvió todas las crisis que vendrían en la creación. Sea la crisis que tengas, sea el problema que tengas, Él ya la resolvió. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. Tentación, no sé, el diablo. Todo resuelto. Sí, la realidad sucedió, toda la realidad de Dios sucedió antes de la creación. Se revela en el tiempo, pero ya está toda hecha, toda cumplida. Sí, la desobediencia del hombre, todo lo de la desobediencia del hombre, la caída, todo Adán, la desobediencia, todo eso, todo el pecado, eso todavía no había pasado, pero ya Jesús había pagado el precio. La cruz todavía no había pasado, todavía ni se había creado un árbol para hacer una cruz de madera, y ya Cristo ya había sido sacrificado. Oh, Satanás y todos sus ángeles todavía no habían sido creados. Jesús fue a una tumba que todavía no había sido creada. Él, antes de la fundación del mundo, destruyó todas estas cosas. Destruyó todo esto y venció. Ahora, escuchen las palabras del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A usted qué le parece de qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en esos lugares celestiales. Mire esto. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y cuando acá la palabra mundo, no se usa la palabra mundo, cosmos, se usa la palabra ion, que significa edades. Cuando Pablo usa la palabra antes de la fundación del mundo, es antes de la fundación de las edades. Entonces dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación de las edades, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, cada uno de nosotros ahora, claro, nosotros estamos viendo todo esto de este lado. Ya nosotros estamos viendo todo esto del lado después de la cruz, después de la redención, después de la salvación. Estamos ya viendo todo esto después de haber leído la palabra de Dios, la Biblia, el misterio. Claro, sí, claro, nosotros entendemos algunas cosas. Pero acá Pablo me dice que nosotros fuimos elegidos. Oh, no. Mañana seguimos, porque mañana no me tengo que parar en la creación. Mañana voy a hablar de la creación. Cuando abrió la boca y soltó todo. Sí. Escúcheme. Esto dice que nosotros fuimos elegidos y escogidos en Él, en Cristo. ¿Se acuerdan que yo les hablé acerca de que Dios decidió de que iba a distribuir porciones de Cristo, de su Hijo? La iba a distribuir y la iba a dar, pero que cada porción no tenía un pedacito de Él, tenía a todo Él, porque Él no se puede dividir.
Él no se da por medida. Él es todo. Por eso yo entiendo ahora todo el mensaje, todo el principio de lo que significa tener la plenitud de Dios. Nosotros la tenemos, la plenitud de Dios. No la entendemos, pero la tenemos. Nosotros no tenemos un pedacito de Cristo, tenemos a todo Cristo. Yo no tengo un pedacito de la redención, yo tengo toda la redención. Yo no tengo un pedacito de la vida eterna, yo tengo toda la vida eterna. Amén. Yo no tengo un pedacito del corazón del Padre, yo tengo todo el corazón del Padre. Entonces Pablo dice acá, según nos escogió antes de la fundación del mundo, pero mire para qué fuimos escogidos. Espérese, fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y encima dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿se acuerdan? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces acá lo que me está diciendo es que cuando Él me eligió, no me eligió las porcioncitas de Él, eligió de tener hijos e hijas, que iban a ser santos y sin mancha. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ahora, préstenme atención porque, a ver, piensen y mediten en su corazón. Nosotros estábamos antes de la fundación del mundo en Él. Antes de la fundación del mundo experimentamos comunión con Él. Porque antes de la fundación del mundo, lo único que había, no había oración, había comunión. Había comunión. Ahora, lo está saludando. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué le pasó a ustedes? ¿Qué le pasó a ustedes cuando ustedes escucharon el Evangelio por primera vez? ¿Qué le pasó? Ustedes reaccionaron. Ustedes reaccionaron al Evangelio. A ustedes nadie se les sentó y le explicó todo esto. Efesios capítulo 1, que fuiste predestinado, elegido, que esto, que el otro. A nadie le explicó a ustedes nada de esto. A ustedes simplemente le dijeron que Jesús los amaba, que había muerto por sus pecados y que si ustedes ponían su fe en Él, iban a ser salvos. ¡Qué gran explicación! Es una explicación de nada. Es el mensaje más simple, más no complicado, más fácil. ¿Qué pasó? Le voy a decir lo que pasó. Lo que pasó fue que ustedes y yo lo conocíamos. Usted nunca lo pensó eso. Usted y yo lo conocíamos a Él desde antes de la creación. Y Él mejor todavía, y Él te conocía. Porque estaba en el libro, estabas en el libro. Si en este momento estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, no es por esto, es porque tenés un conocimiento de Él acá adentro, que algunas veces ni se puede explicar. ¿Entienden ustedes lo que es? Estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo, de la creación de los tiempos. Y por eso, después cuando viene el tiempo, vino 1971, 1987, y de repente escuchaste el Evangelio de Cristo y te sonó. Y algo se despertó. ¿Te parece que se despertó en ese momento? No. Tu espíritu reconoció al Jesús que había conocido antes. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, maravilloso.
Es maravilloso que Dios te buscó y te buscó y te buscó hasta que te encontró ese domingo a la tarde, ese domingo a la noche, ese lunes a la tarde, lo que sea, y te encontró y el Espíritu Santo dijo, tu nombre está escrito en el libro. Tu nombre está escrito. Y después te sopló y apenas te tocó, tu alma, tu espíritu reaccionó y dijo, yo lo conozco a él. No, yo lo conozco. Yo lo conozco y reaccionaste. Esto es maravilloso para mí. Es maravilloso. ¿Qué? De que nosotros no solamente fuimos escogidos, pero fuimos escogidos para ser hijos y fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, en el cual ahora tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Entienden todas estas palabras, lo que le estoy explicando? Él se lo propuso en sí mismo. Desde antes de la fundación de los tiempos dijo, no, yo quiero tener ojos que miren a Cristo aparte de mis ojos. No, yo quiero que ellos también miren la gloria de Cristo. Y yo quiero tener a porciones de Cristo, quiero tener a pequeños cristitos. ¿Sabe lo que es un cristiano? Eso es, un pequeño Cristo. Los quiero tener desparramados por toda la creación. Y eso lo hizo según su beneplácito, porque se lo propuso en Cristo Jesús. Y el versículo dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabe por qué? Mire, le voy a decir más. ¿Sabe por qué Cristo está tan seguro cuando da una promesa? Porque Él ya sabe, está todo... Porque Él lo hizo antes de la fundación de los tiempos. Por eso Él está bien seguro. Le voy a decir más. ¿Se acuerda lo que yo le dije? Que cuando Él murió, antes de la fundación de los tiempos, nosotros estábamos en Él. Y porque estábamos en Él, morimos con Él. Y porque estábamos en Él, resucitamos con Él. ¿Sí? ¿Qué? Ahora usted va a entender por qué Jesús dijo esto. Yo soy la resurrección. ¿Y por qué? Porque Él había resucitado antes del tiempo, antes de la fundación del mundo. Por eso Él dijo, yo soy la vida. Porque en Él estaba la vida. Siempre estuvo la vida. Por eso Él no dijo, yo tengo la resurrección, o yo tengo el poder para resucitar, o yo tengo la vida. No, Él dijo, yo soy. Es la forma de vida de Él. Escúchenme bien, los musulmanes dicen que Jesús es un profeta, igual que Mahoma es el último, Jesús fue uno. ¿Quién se atreve a decir lo que Jesús dijo? ¿Sabe lo que yo recién le conté? Le conté como una narrativa, ¿sí? Y no le di citas bíblicas, porque si no, estamos acá hasta la medianoche. Pero todo lo que yo le dije está en citas bíblicas. Yo saqué la historia del Nuevo Testamento. Esto no solamente nos tiene que hacer ver a Cristo en una manera distinta, pero nos tiene que hacer vernos a nosotros mismos de otra manera. Todo lo que yo le he hablado sucedió antes de la fundación de los tiempos y sucedió
antes de la creación de los ángeles. Porque mañana les voy a seguir con la lección, pero mañana ustedes van a ver que lo primero que Dios creó fue el tiempo, la edad. Eso fue lo primero que hizo. Nada puede existir si no hay tiempo. Y después lo segundo que hizo fue creó un ámbito. Y después creó ángeles. Y después creó los cielos y la tierra y después nos creó a nosotros. Los científicos dicen esto, los científicos dicen que para el continuo del espacio exista, tiene que haber 3 elementos. Tiene que haber tiempo, tiene que haber espacio y tiene que haber materia. No puede haber materia si no hay espacio, porque ¿dónde va a haber materia si no hay espacio? Entonces tiene que haber espacio y tiene que haber materia. Tiene que haber tiempo. Entonces, los científicos dicen, yo no lo digo, dicen que para que haya un continuo del tiempo, del espacio, tiene que haber tiempo, espacio y materia. Ok. Ahora le voy a decir simplemente lo que dice la Biblia. ¿Está bien? En el principio, tiempo, Dios creó los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Y todavía los científicos están quemando los cables tratando de entender lo que está en Génesis 1:1. ¿Sabe quién lo entendió? Alberto Einstein. ¿Sabe por qué? Porque era judío. ¿Y sabe por qué? Porque le enseñaron en la sinagoga, como un niño judío, la Torá. Ah, sí, claro. Acá sí. Porque nosotros... ¿Se acuerda de lo que le dije ayer? Que nosotros no vivimos desde nuestro pasado. Nosotros vivimos desde nuestro futuro. Yo no soy lo que fue mi pasado. Yo soy lo que seré en el futuro. Le quiero decir que mañana esto un poquito le va a hacer un poquito más de sentido cuando hablemos de la creación. Pero el futuro, sí, Karina, el futuro, sí, el futuro no te espera. El futuro te esperó, porque tu futuro fue preparado desde antes de la fundación de los tiempos. Por eso el creyente no puede tener inseguridad. El que entiende estas cosas no tiene inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque antes de la creación del mundo, Dios hizo provisión para cada crisis dentro de su creación, y especialmente para sus porciones, que nosotros somos las porciones de Cristo. ¿Entienden ustedes que nosotros tenemos la naturaleza de Él? Primeramente estamos hechos a la imagen y semejanza de Él, pero como creyentes, yo tengo a Cristo, yo soy una porción de Él, yo estaba en Él, estuve en Él, estoy en Él y siempre estaré con Él. Y le voy a decir más. Yo no voy a ir al cielo. Yo voy a estar uno con Él. Voy a estar en Cristo. Porque Cristo no está en el cielo habita en Él. Y yo voy a ser uno con Él. Como un esposo es uno con una esposa. Nosotros vamos a ser uno con Él. Y vamos a volver
aleluya, vamos a volver a nuestro estado original y no al estado de Adán. Vamos a volver a nuestro estado original en Cristo antes de la fundación de los tiempos, en la eternidad, donde hay comunión perfecta. Donde hay adoración perfecta. Me acuerdo, yo creo que se lo mencioné, hay un libro muy lindo de un pastor. Sí, Diego, cuando entendemos esto, confiar no es una opción, es una reacción natural. Una reacción natural. ¿Cómo voy a dudar en Él? Estás loco, ¿cómo vas a dudar en Él? No se puede dudar en Él, no hay lugar para la duda. Ok, mire, hay un libro de un pastor bautista que tuvo un accidente, se llama 90 minutos en el cielo, ¿no? Creo que sí, así se llama en español, 90 minutos en el cielo. Y él cuenta la historia del accidente que tuvo un accidente gravísimo y estuvo muerto en el coche por 90 minutos. El accidente fue en un lugar muy desolado y tuvieron que esperar. Acá nadie puede tocar a ningún muerto hasta que llegue un médico. El médico es el que puede determinar si está vivo o muerto. Bueno, sí creo que hay una película. Sí creo que hay una película que se hizo. No fue la película del nene, El cielo es real. No, esa fue otra. Esta fue de un pastor bautista que la verdad que es asombroso porque todo lo que él dice es muy bíblico, pero él habla de que en esos 90 minutos él tuvo un encuentro no con Jesús. Por eso me interesa mucho el libro. Pero él tuvo un encuentro en la dimensión donde él fue con su mamá, con su papá, con su abuelo, con su abuela, con el director de atletismo de su escuela que lo llevó a Cristo, ¿no? Y fue él cuenta todo eso, él describe la paz, el gozo, todo. Pero él al final describe algo que es tan profundo. Dice que él se iba acercando a un muro altísimo. Y él sabía en su interior que al otro lado del muro estaba Jesús. Que estaba Cristo. Y entonces él sabía que si cruzaba el muro y entraba por esa puerta, no iba a volver más. Y para mí eso es bien bíblico, porque el que ve a Jesús nunca más quiere volver. Y no va a volver. No, vio Jesús. Entonces él dice que se acerca al muro y de repente dice que él está escuchando la adoración al otro lado del muro. ¿Sí? Y dice que él escuchó la adoración y dice que era como una adoración de miles de voces que cantaban diferentes coros y diferentes canciones, pero todo en armonía. Es decir, eran uno. ¿No? Uno. Pero esto es lo que él dice en el libro, que él al acercarse al muro, ¿no? Dice que la adoración y la música le salía de adentro, de los huesos de su cuerpo. Él ni abría la boca, es decir, no era algo que nosotros hacemos acá, que adoramos, cantamos. No, le salía como de su ser. Le salía de su ser. Le salía de los huesos. Yo me acuerdo una vez, mientras que tuve la oportunidad de
edificar una emisora de radio. Yo no la hice, bueno, yo era el director, pero tenía que supervisar cómo se edificaba esta emisora, una emisora de 100.000 vatios de potencia AM, y yo me acuerdo cuando estaban edificando la torre AM, y en la parte de abajo, al pie de la torre AM, hay una caseta, ¿no? Y adentro están todos los instrumentos que sintonizan la antena, ¿no? Cada emisora tiene una sintonización, al 870 AM, al 1380, al 520, 530, 540, empieza el 540 para adelante, ¿no? Entonces todas esas cosas, esos aparatos sintonizan para que por la antena salga esa frecuencia. Y yo me acuerdo que y yo me metí en esa caseta, y había tanto poder, eran 100.000 vatios de potencia. Me dijeron, metete ahí 1 minuto y salís rápido, porque es peligroso, mucha radiación. Y yo me acuerdo que entré ahí en esa casita, y me acuerdo que estaban probando el sonido, la emisora, la estaban tirando una señal al aire, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando entré a ese lugar, yo me transformé en una antena. Es decir, el sonido penetraba mis huesos y me salía por... No, nosotros tenemos tenemos minerales en nuestro cuerpo, y entonces las frecuencias de radio no buscan esas... Y yo sentía el sonido, el audio que venía, pero no lo sentía que salía por un parlante. Sentía que salía de mi cuerpo. Esa es una ilustración muy pálida de lo que nosotros vamos a experimentar cuando volvamos a estar con Él y en Él. Y todo este plan fue todo concebido de antes de la fundación de los tiempos, que nosotros seríamos para la alabanza y la gloria de Él, que seríamos sus hijos, que seríamos destinados a ser santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué glorioso! ¡Qué Mahoma! ¡Qué Buda! ¡Qué dioses de la tierra! ¿Quién va a tener un plan así? A nadie se le va a ocurrir, porque esto no sale de una mente humana. Esto sale de la sabiduría que viene del cielo. Amén. Espero que no los confundí. Traté de explicarlo lo más simple posible, pero que el Espíritu Santo va a agregar más. Ustedes después escuchen esto y después el Espíritu Santo nos va a abrir el entendimiento. Yo lo único que quiero decirles es que nosotros somos... Todavía no puedo encontrar una palabra, pero nosotros somos... ¿Ustedes entienden que cuando Dios dice que somos la corona de su creación? ¿Ustedes entienden que cuando Dios nos compara con un ángel, con los ángeles, dice, no, ¿ustedes qué ángeles? Los ángeles son muy inferiores a ustedes. Qué triste cómo las culturas y el pecado y las tradiciones nos destruyen la identidad. Destruyen nuestra identidad cuando Dios nos ha dado una identidad de ser hijos del Dios eterno, de ser porciones de su Hijo, de tener la plenitud de Dios en nosotros. Mañana vamos a la creación, ¿sí? Y vamos a ver cómo, claro, acá todavía nosotros estamos aprendiendo, pero vamos a llegar a aprender, ¿eh? Y antes de que Cristo venga, nosotros vamos a aprender a hacer esto. Vamos a ir de gloria en gloria. Y vamos a llegar a ser los verdaderos hijos. Y la creación dice que gime.
para que los hijos y las hijas de Dios se manifiesten. ¿Saben qué hijos y hijas de Dios? Eso, lo que estábamos en Él de antes de la creación de los tiempos. Eso es lo que la creación está gimiendo que seamos. Es grande el asunto, ¿eh? No es grande. Esto es mucho más allá de pararse en un escrito y predicar el Evangelio. Esto es mucho más orar por un enfermo. Esto es mucho más. Esto es manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros desde antes de la creación de los tiempos. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche hermosa. Gracias por lo que hemos escuchado, lo que vamos a aprender. Gracias por estas verdades. Espíritu Santo, revela estas verdades a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Son las 7. Bueno, para ustedes son las 8 menos 10, casi, las 9 menos 10, sí. Y le pido una petición especial. Todos ustedes que se reúnen a orar ahora de las 9 en adelante, oren por Martín, porque Martín, yo no sé lo que hizo, pero Martín ayer comió algo y creo que tiene salmonela, lo que se llama salmonela, una infección, lo que sea, bueno, pero yo creo que Dios ya lo está sanando, así que gloria a Dios. Así que vamos ahora dentro de 10 minutos vamos a seguir orando. Que Dios les bendiga a todos. Mañana, los que se quieren quedarse en la oración de las 9 ahora, quédense con nosotros, pero si no, mañana nos vemos a la misma hora de siempre. Que Dios les bendiga.